están? Yo soy Martalín y el día de hoy les tengo un tema que me parece muy lindo y es que tiene que ver con qué tipo de familia es a la que tú perteneces. Y es que yo nunca me había puesto a pensar que cuántos tipos de familia hay. Lo había visto en algunas películas, lo había visto a lo mejor con vecinos, con algunos conocidos, pero nunca se me había ocurrido que podía haber una clasificación para ellas y me pareció muy interesante poderlo compartir con ustedes. La semana pasada tuve la oportunidad de tomar un workshop con Regio y la doctora Nancy Steinberg, que es psicoterapeuta familiar, fue la que nos dio estos datos y me pareció de verdad muy lindo. Así que pongan mucha atención porque hay muchísimas diferencias entre cada una de las familias. Hay muchísimos tipos de familia y les voy a platicar sobre las más comunes que hay aquí en México. Así que para que me platiquen ustedes cómo viven como familias, cómo superan, cómo se apoyan, cómo se quieren y a ver si coinciden con respecto a este tipo de familias que tenemos. Pero bueno, como dato curioso, nos comentaba la doctora Steinberg que la familia surge hace 4530 años aproximadamente y que se daba en clanes, en grupos pequeños de gente en los que todos de alguna forma cuidaban a sus miembros. Entre todos ellos se organizaban para cazar, para cuidar niños, para cuidar ancianos, para lo que fuera con respecto a cada uno de los clanes, y así es como lo que se cree que fueron los inicios de lo que ahora llamamos familia. Y bueno, la diversidad de las familias, como les digo, es muy variado. Puede haber familias de 3 personas, incluso de 2, pueden ser muchísimas. Pueden ser de personas del mismo sexo, pueden ser de que solamente haya ancianos y que cuiden niños. Muchísimas formas, muchísimos tipos. Y bueno, vamos a platicar de cada una de ellas, que la verdad me pareció muy interesante, pero todas estas familias se basan en el respeto y en el cuidado. Y no importa cómo sea la familia, lo importante es que se cuidan, que se respetan y que tienen todas sus bases en el amor. Entonces, así es precisamente cómo se basa una familia en las que se ofrece un hogar, se ofrece intimidad, se ofrece afecto, se ofrece calidez, como les digo, cariño, abrazos, besos, apapachos. Incluso también hay mucha comprensión, hay mucha comunicación y de eso es de lo que están basadas las familias, como les estaba diciendo. Pero bueno, vamos a pasar a las más comunes dentro de lo que es la sociedad mexicana, que es de lo que se trató este workshop que nos presentó la doctora Nancy Steinberg en el workshop de Regio. Y nos platica que, por ejemplo, está la familia nuclear, que es como la más tradicional. Existe un papá, existe una mamá, existen los hijos, que pueden ser biológicos o pueden ser adoptados. Pero en ambos casos, obviamente, los crían, los cuidan, los aman, y por supuesto les ponen mucha atención en lo que tiene que ver con su salud y con su cuidado. Esta es la familia nuclear. Ahora, está la monoparental. La monoparental quiere decir que hay un solo progenitor, ya sea mamá o papá, y eso puede ser porque se murió, porque se divorciaron, porque es mamá soltera, por lo que cualquier cosa, solamente hay un progenitor. Y esto se refiere a que son grupos mucho más resistentes, ya que tienen una relación más cercana entre ellos al ser miembros que participan en una actividad dentro de las actividades del hogar, valga. Entonces, entre ellos se apoyan, ya que necesitan, precisamente el adulto necesita el apoyo de los más pequeños para poder llevar la casa, y entonces tienen una cercanía un poco más fuerte. Está la familia extendida, que también efectivamente es muy común y se daba antes, se daba mucho más que ahora, pero seguramente muchos se van a identificar con esta. Están viviendo en casa de los padres, quiere decir en casa de los abuelos en la mayoría de las ocasiones, y también en muchas ocasiones viven más hermanos con sus propias familias, quiere decir que dentro de esta comunidad viven desde los ancianos hasta los nietos, bisnietos, vayan ustedes a saber, y hay tíos alrededor de esta. Entonces, en muchas ocasiones tienen una muy buena organización, ya que pueden incluso juntar parte de la economía para poderse mantener como comunidad, y se ayudan unos para realizar tareas en casa, otros para cuidar niños, otros para cuidar a los ancianos,
y entonces puede haber una distribución de las familias. Sin embargo, también es un tipo de familia complicado porque hay muchas ideologías, hay muchos pensamientos, hay muchos valores también en juego o en riesgo, y también puedes llegar a ser un tipo de comunidad un poco complicada. La otro tipo de familia es la familia sin hijos. Son las parejas que no tienen hijos y que cada vez se está volviendo más común, no nada más en México. Esto es un tipo de familia ya digamos internacionalizado, en donde hay un buen soporte económico, hay la oportunidad de viajar, de descansar, tienen una muy muy buena relación, muchas veces pueden llegar a tener mascotas y no siempre, como les digo, no siempre tienen problemas económicos por lo mismo, porque no tienen que pagar colegiaturas, no tienen que pagar pediatra, no tienen que pagar muchos gastos que nosotros en los otros diferentes tipos de familia donde sí hay hijos los tenemos. Así que ellos pueden ser una familia, aunque son de 2 personas y a lo mejor puede haber mascotas, puede ser una familia como más independiente, y obviamente pues, son 2 personas. Está la homoparental, quiere decir que ambos progenitores son del mismo sexo, es decir, hay 2 papás o hay 2 mamás. En este tipo de familias puede haber 1 o más hijos, y en muchos casos también pueden llegar a ser adoptados. Pueden llegar a tener muchos problemas de rechazo social y legal, porque nos platicaba la doctora Nancy que aunque pueden llegar a ser estables económicamente, en México, de 20 de los 32 estados de la República Mexicana, solamente en 20 es legal el matrimonio igualitario. Y solamente en 9 estados de los 32 estados que tiene la República Mexicana está permitida la adopción de los hijos. Así que no es que estén todos los estados de la República, por ende, entonces pueden llegar a ser rechazados como pareja, o incluso pueden llegar a rechazar socialmente a los hijos. Pero bueno, este es otro tipo de familia, la homoparental. También está la familia adoptiva. Esta quiere decir que son generalmente parejas de divorciados. Los niños tienen papás cerca y lejos. Quiere decir que tienen una nueva mamá o un nuevo papá, pero además cuentan con su papá o su mamá que está en otro lado, que a lo mejor también puede llegar incluso a tener una nueva familia o una nueva pareja. Entonces los niños tienen, digamos que varios figuras paternales o varios adultos a su alrededor con los que también pueden estar creciendo. Se vuelve para los niños, cuando hay hijos en estos casos, se vuelve como una familia extendida, que es lo que estábamos comentando hace ratito, en donde hay tíos, primos, etcétera. Bueno, aquí puede llegar a ser muy similar para los hijos. ¿Por qué? Porque tienen un papá y una mamá con el que viven, y un papá y una mamá en otro lado. Entonces puede llegar a ser algo similar a esto. Puede generar lazos con los nuevos hermanos, y eso puede llegar a ser muy común, ya que tienen una buena relación y una mayor convivencia. Sí puede llegar a haber celos, sí puede haber enfrentamientos, como en todas las familias, independientemente del tipo de familia que existan, pero sí pueden llegar a tener lazos muy firmes con los nuevos hermanos, y incluso con los nuevos padrastros o con las madrastras también pueden llegar a tener una afinidad que les ayuda mucho al desarrollo a los hijos. Pero bueno, en muchas ocasiones, como lo podemos saber, como les digo, puede llegar a haber celos. Al inicio puede haber muchos enfrentamientos, muchos choques por la aceptación de vivir con unos nuevos hermanos, o una aceptación por tener un nuevo padrastro o una nueva madrastra. Entonces sí puede ser, pero generalmente llegan a ser familias que se vuelven firmes. Están las familias de los abuelos, que también son muy comunes en México. De estas también hemos escuchado mucho, ya que son los abuelos quienes crían a los nietos, y esto puede ser porque los papás murieron, porque los papás se divorciaron, porque los papás no pueden mantener a los hijos y terminan dándoselos a los abuelos, porque cualquier motivo. La cosa es que o a lo mejor los abuelos pueden estar con los nietos toda la semana y solamente con los papás el fin de semana, o a lo mejor cada cierto tiempo. Pero la cosa es que a final de cuentas los que los están criando son los abuelos. Y
Aquí se crean vínculos muy, pero muy, muy estrechos con los abuelos, por supuesto, pero también ese tipo de vínculos tan estrechos con los abuelos pueden generar falta de disciplina, porque los abuelos en la mayoría de los casos pueden llegar a ser muy consentidores, aunque los críen y puedan llegar a ser estrictos, pero también van a ser muy consentidores, lo cual va a generar en muchas de las ocasiones, obviamente no estoy generalizando, en ninguna de las familias puede haber falta de disciplina en estos niños. Otro tipo de familia que también hemos escuchado, y mucho lo hemos escuchado sobre todo en las películas, es cuando el hermano o la hermana mayor asumen el papel de papás, de padres. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor los papás trabajan en otro lugar, viven en el extranjero, no pueden cuidarlos por alguna enfermedad, porque murieron, por el caso, igual lo mismo, por el caso que sea, es que los hermanos se hacen cargo de los hermanos menores. Entonces, en muchas ocasiones, los hermanos mayores dejan de estudiar para poderse hacer cargo de los más pequeños y darles los hermanos mayores sin tener la experiencia de ser padres, asumen inmediatamente este rol y entonces se dedican a ellos para poderles dar lo que necesiten: escuela, casa, vestimenta, alimento, hogar. Incluso pueden esforzarse mucho ellos también, sacrificar sus propios sueños para que sus hermanos lleguen a las metas que ellos se propongan. Entonces, generalmente los mantienen. Y bueno, prácticamente estas son las más comunes, pero como les dije al principio, en todas las familias, en todo tipo de familia, siempre prevalece el cariño, el respeto, el apoyo, la comunicación, y eso es lo que forma parte de las familias de cada entidad o de cada lugar de este planeta. Les acabo de mencionar las más comunes, que son, como les dije, son la nuclear, que es la clásica; la monoparental, cuando solamente hay un papá; la extendida, cuando es una familia muy grande; sin hijos, cuando efectivamente no hay hijos; homoparental, cuando los papás son del mismo sexo, dos mamás, dos papás; la adoptiva, cuando hay parejas divorciadas o viudas y se juntan juntan a las familias, valga, la familia de abuelos, la de hermanos. Y bueno, como les digo, no importa cómo sea tu familia, platíquenme cómo son sus familias. Me encantaría saber cómo son las familias de Sana y Hermosa y de esta comunidad que tenemos. Y platíquenos cómo han superado, cómo han vivido, cuáles son los consejos que ustedes les dan a otras familias que son del mismo tipo que ustedes. Porque a final de cuentas, lo único que importa es que sea una familia que se base en el cariño, en el amor, en el respeto y en el apoyo, para que todos los miembros de la familia tengan no una casa, tengan un hogar y puedan todos salir adelante, todos tengan felicidad, todos tengan salud. Y eso es, a final de cuentas, lo que importa cuando mencionamos la palabra familia. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Esta información de verdad se me hizo muy, muy linda y se las quería compartir. Esta información nos la proporcionó Papel Regio, a través de un workshop donde la doctora Nancy Steinberg fue quien nos compartió toda esta información muy linda, que espero que les sirva. Yo había visto que había muchos tipos de familia, pero jamás se me había ocurrido que pudiera existir una clasificación de ellas. Y bueno, hay infinidad de tipos de familias diferentes que, como les dije, estas son las más comunes en México, pero en diferentes países o en diferentes continentes hay otros tipos de familias, son muchísimos, y vale mucho la pena identificarnos en dónde estamos y entender por qué estamos dentro de esa familia, quererla, amarla y sobre todo cuidarnos. Pues muchísimas gracias nuevamente. Yo soy Marta Lin y seguimos aquí en Sana y Hermosa.